Este es el último programa de Tercera Posición en su versión diaria. Y por eso quiero contarles algunas cosas que tienen que ver con lo que intentamos hacer a lo largo de estos 5 años y que también tienen que ver con lo que van a ver esta noche. A ver si ustedes sacarán sus propias conclusiones de si pudimos mantener o no un equilibrio entre la locura que hubo en términos periodísticos a lo largo de estos 5 años. En Tercera Posición, como su nombre lo indica, nació como una manera de poner un poco de cordura en las posiciones maniqueas, en el periodismo militante de uno y otro lado. Mi postura particular fue que había que tratar de aportar datos precisos, matices a las historias y también matices a las opiniones, porque al fin y al cabo nosotros somos solamente periodistas y obviamente nos podemos equivocar y nos equivocamos a menudo y las cosas que se ven de una manera hoy, después se ven de otra manera y por eso tratamos a lo largo de estos 5 años de contar las cosas con la mayor cantidad posible de matices. Y entonces hoy, fíjense lo que son las cosas, ¿no? A ver si este programa por lo menos funciona como síntesis de todo lo que fuimos contando con nuestros errores y nuestras limitaciones a lo largo de estos 5 años. Por un lado tenemos esto, la elevación a juicio oral de la que es, sin duda, la causa más interesante para analizar qué fue el kirchnerismo. ¿Sí? La elevación a juicio oral de la causa por las obras públicas que le entregaron a Lázaro Báez. Pero por otro lado tenemos también, llegando como noticia desde Comodoro Pi, el sobreseimiento de Guillermo Moreno por aquello de la manipulación de la cifra del índice de precios al consumidor, la inflación. Recuerden cuánto se dijo de Moreno que truchaba la inflación, de Moreno que truchaba la inflación. Bueno, hoy la justicia lo sobreseyó. El juez Canicoba Corral consideró que no había pruebas para condenar a Guillermo Moreno y consideró también, y esto es interesante porque abre un matiz en lo que se está discutiendo en tribunales federales, que era un acto político no judiciable. ¿Sí? Nosotros mucho insistimos a lo largo de estos años en Tercera Posición que hay cosas que tienen que ver con la política y que no son judiciables. Yo personalmente creo que el crimen o el suicidio de Nisman, ahora la última versión que tenemos según la pericia de Gendarmería, que fue un crimen, antes era que no había prueba para demostrar que había sido un crimen. Bueno, yo creo que eso está teñido de política y no de principios judiciales. Creo que la causa dólar futuro es una causa política, donde puede ser un error político sin duda, pero no es judiciable. Lo mismo que el memorándum de entendimiento con Irán, por el cual hay varios muchachos presos por acusados de encubrir el atentado contra la AMIA. A mí me parece una enormidad y creo que es una causa política, un error político no judiciable. ¿Sí? Por supuesto, esta noche en Tercera Posición vamos a hablar también del estupor en el gobierno por los cánticos contra Macri, por las memes contra Macri, por lo que se canta en las tribunas, que no pueden dominar con los ejércitos de trolls y de tipos que tienen, que cuando uno, como cualquiera de nosotros, cuenta algo en televisión, inmediatamente te salen a putear y a decir que te paga este, que te paga el otro. Claro, en la cancha, ¿qué van a decir? Que le pueden decir que bueno, que es una barra brava que cante, sí, son todo barra brava lo que cantan. Por supuesto también les vamos a contar qué está pasando en la FIP y esta paradoja, esta maldición que tiene el gobierno con sus funcionarios, que todo tiene la plata afuera. Todos dicen que hay que venir a invertir acá, hacer un esfuerzo por la Argentina, pero todos tienen la plata afuera y porque está trascendiendo también que el nuevo titular de la FIP, a que no saben, también tiene la plata afuera. Pero quiero volver a la cuestión de lo judiciable y lo no judiciable. Este fallo, ¿sí?, esta elevación a juicio oral que se conoció hoy, es interesante porque demuestra algo que nosotros estamos empezando a ver y que de acá a un tiempo va a generar un escepticismo notable en la sociedad. Yo estoy absolutamente seguro que esto va a pasar, que vamos a volver, lamentablemente, al que se vayan todos del 2001, porque para donde uno mire hay choreo. Si uno mira para atrás, hay choreo. Si uno mira para adelante, hay choreo, aunque le llamen conflicto de intereses. Y esto es lo que me parece que a todos los que tenemos una mirada más o menos matizada de la cosa, nos empieza a dejar un sabor amargo e inquietante a futuro. Hay choreo para donde uno mire. El kirchnerismo va a tener que responder, o por lo menos Cristina y su entorno van a tener que explicar. En la justicia se defenderán como puedan,
pero van a tener que explicar políticamente qué es esto, qué fue esto, porque todavía no lo explicaron. La elevación a juicio oral de hoy del juez Ercolini dice algunas cosas interesantes, pero que merecen, no recibieron de parte de Cristina y de su entorno una buena explicación. ¿Sí? El expediente da por confirmado que Lázaro Báez y Austral Construcciones se armó como una empresa constructora, ni bien ganaron las elecciones. O sea, se armó como una empresa constructora. Y este es un dato no menor, porque el juez considera que ahí arranca una asociación para agarrar la plata de la obra pública. ¿Sí? Este es uno de los datos impactantes. El otro dato es que da por sentado, y parece que no lo lograron demostrar lo contrario, que Lázaro Báez, antes de ser socio de Austral Construcciones, era un monotributista. ¿Sí? Y de pronto, ustedes vieron después la fortuna con la que se hizo en menos de 12 años. El expediente también cuenta cómo la plata que le daban a la Dirección Nacional de Vialidad, vale decir, el lugar de donde iba la decisión de las obras, sobre todo a la provincia de Santa Cruz, fue aumentando de presupuesto, aumentaba de presupuesto, aumentaba de presupuesto, aumentaba de presupuesto. Y por último dicen que el otro esquema, como verán, la elevación a juicio es larga y confusa. Pero la otra cosa que cuenta el expediente es este detalle por el cual todo el tiempo había renegociaciones y cobraba más plata. Dice, el Grupo Báez no cumplía con el tiempo pautado en la mayoría de los contratos de obra pública, que se le concedieron sucesivas prórrogas que aumentaban su valor y que en razón de ello el Estado debió desembolsar sumas dinerarias por encima de los montos contratados. También un aumento sistemático del precio presupuestado mediante la concurrencia de varias empresas del mismo grupo y la falta de competencia en las licitaciones. Esto, digamos, algún día el kirchnerismo va a tener que explicar de dónde salió este modus operandi. Yo tengo mi propia teoría. A diferencia de lo que pasaba con el menemismo, ¿de dónde sacaba la guita del choreo, la guita de que bolsiqueaban? Vendían empresas públicas, ¿sí? Las vendían a precio vil, con bonos que no tenían, les tomaban el valor nominal cuando eran bonos de una deuda impagable. Y bueno, con esa plata venía el que compraba las empresas públicas y les daba un bolso de guita por atrás, y era guita negra, viva, y salía para alguna cuenta o para algún lugar o para alguna caja. El modo del kirchnerismo, el modo sobre el cual el kirchnerismo va a tener que dar una explicación judicial, obviamente, pero supongo que algún día van a tener que dar una explicación política, porque Lázaro Báez no nació de un repollo, lo trajeron ellos del sur. Entonces Lázaro Báez vino con Néstor y se quedó con Cristina. Y Devido vino con Néstor y se quedó con Cristina. Y López vino con Néstor y se quedó con Cristina. Y a su vez el primo Kirchner vino con Néstor y se quedó con Cristina. Todo este entramado no pueden decir que sea un invento de la oposición. Lo trajeron ellos, lo hicieron funcionar ellos, y cuando uno lee la descripción, la verdad que van a tener que encontrar muy buenas explicaciones para defenderse en la justicia. Pero no solamente eso, porque un poco de sentido común hace pensar que esto no es solamente una persecución política y que no estamos hablando de cosas opinables, ¿sí? Como sí, creo yo, el dólar futuro, el memorándum de entendimiento con Irán, todas esas cosas son episodios políticos. Pero esto es muy difícil de explicar. Y en algún momento alguien le preguntará al kirchnerismo qué quisieron hacer con Lázaro Báez. Fíjense que Cristina nunca termina de explicar, nunca lo menciona a Lázaro Báez, nunca termina de decir ¿qué era Lázaro Báez? ¿Quién era? ¿De dónde vino Lázaro Báez? ¿De dónde salió? El modus operandi era muy parecido al que tenía Duhalde. ¿Sí? Duhalde, sobre todo con el fondo del conurbano bonaerense, tenía el mismo modus operandi. Claro, lo que pasa es que como Duhalde se cayó todo en el 2001 y después Duhalde fue presidente, y todo eso se diluyó. Pero recuerden que en el fondo del conurbano bonaerense pasaba lo mismo. Se encargaban, se hacían escuelas, se hacían obras. Después las inauguraciones quedaban a medio hacer. Venían, cortaban la cinta. Yo recuerdo una célebre nota de CQC donde mostraban cómo ponían las computadoras, ¿sí? Inauguraban, todos aplaudían y por la puerta de atrás se llevaban las mismas computadoras que habían puesto y el lugar quedaba como una cáscara vacía. Tanto es así que hubo cantidad, sobre el más recordado, y fíjense que parece una figura muy parecida a la de Lázaro Báez, fue un señor que se llamaba Gualtieri, que tenía una empresa también vial,
y de construcción, y que finalmente terminó quebrado, pero nunca terminó preso como Lázaro Báez. Ahí no hubo investigación judicial. Los desfalcos y el tendal que dejó Gualtieri se mandó un fideicomiso del Banco Provincia y nunca nadie lo investigó. Pero ese modus operandi de agarrar la obra pública, dibujar plata, aumentar los presupuestos y que esa plata volviera para la política, ya estaba en el dualdismo. Y en esto, al fin y al cabo, Kirchner llega al poder, aunque después se pelea, de la mano de Eduardo Duhalde, también tomó, parece, ese modus operandi. Yo sé que esto a los que hoy por hoy están más enfocados en los desastres o en la falta de soluciones que está trayendo el gobierno, puede que los irrite. Pero por eso este programa se llama Tercera Posición, para contar las cosas aún más allá de los bandos, ¿sí? Entonces, a lo largo de estas últimas semanas, nosotros les contamos la vergüenza del ministro de Trabajo que tenía la empleada en negro, la vergüenza del ministro de la deuda que tiene toda la plata afuera, que no se sabe si es un ministro de los fondos buitres metido en la Argentina y no el ministro de Finanzas que tiene que negociar la deuda, pero también seríamos poco leales a ustedes si no les marcáramos la gravedad de este expediente, que es por lo menos la verdad judicial, la elevación a juicio oral de algo sobre el cual el kirchnerismo va a tener que dar en algún momento alguna buena explicación política. Bienvenidos, esto es Tercera Posición.